saludo a todos mis estudiantes aquí en presencial, a nuestra aula abierta que nos está viendo a través del Instituto Cervantes, y hoy vamos a abordar una obra fascinante que es Los cuernos de Don Friolera. Esta obra ya nos sitúa de lleno en el siglo XX. Estamos en la primera mitad del siglo XX. Esta obra apareció por primera vez en 1921. Después Valle Inclán la incluyen en la trilogía, que fue lo que encontraron en la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes, que se llama Martes de Carnaval. ¿Qué es Martes de Carnaval? Claro, es el día del carnaval, el mundo al revés, pero Marte, ¿quién es? Marte es el dios de la guerra. Y todos estos personajes que nos vamos a encontrar pertenecen a este ámbito de militares. Son militares deformados, militares esperpénticos. Y ya vamos a ver qué es esto del esperpéntico, de lo grotesco, que es el nuevo lente por el que va a pasar nuestro tema de el honor en esta obra, en este autor. Siglo XX, habíamos dicho que siglo XX, bueno, ya salimos del realismo y entramos en la estética de vanguardias. Pensemos en el impresionismo, en el expresionismo, sobre todo, que son las vanguardias que buscan, bueno, contrario al realismo, que busca casi que una descripción, una copia fotográfica de la realidad. Las vanguardias invitan al lector y, digamos en términos más amplios, al receptor, a completar el sentido de la obra. ¿Qué pasa frente a una obra impresionista o expresionista? Vemos trazos, pinceladas, y nuestra mirada es la que completa un poco las figuras. Esto como contextualización para hablar de la propuesta teatral de Valle Inclán. No olvidemos que esto es teatro. No sé si les llamó la atención al leer esta obra, que las acotaciones no son indicaciones de esta silla va a la izquierda, esta mesa va en el centro, sino que son muy surreales, por decirlo de algún modo. Hay una que me encanta que dice: los 4 pelos de su calva bailaron una danza fatua. ¿Qué hace un director de teatro? Pónganse en la piel de un director de teatro. ¿Qué hacen si les dicen, bueno, esta es la obra, móntenla? Las acotaciones es: hizo cara de ratón. Con su mirada de lechuza, ¿qué hacen ustedes? Interpretan. ¿Qué les da el autor de teatro? Pues sugerencias. Ustedes con esas sugerencias construyen el sentido como directores de teatro. Va una cuña publicitaria por un autor contemporáneo que me fascina, que se llama Paco Becerra. Este autor, en un prólogo a sus obras, un autor súper joven, dice lo siguiente, que es: el que quiera, el director de teatro, el espectador que quiera algo que viene con instrucciones de cómo montarse, bien puede ir a IKEA a comprar un mueble. Y hace unas acotaciones al estilo Valle Inclán. Es una frase que si Valle Inclán reviviera, la retuitearía feliz de la vida, porque es la estética de la vanguardia, de te doy pinceladas, tú completa el sentido a partir de lo que te sugiero. Bueno, tenemos pinceladas que tienden mucho a la animalización. Ven ustedes que en esta obra se animaliza muchísimo a los personajes, a todos los actores, y en este punto les voy a compartir, a ver, no me lié compartiendo mi pantalla para los que nos siguen a distancia. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, creo estar compartiendo. Les voy a compartir pues unas obras que creo que nos sirven para entender a Valle Inclán. Y para entender qué es el esperpento. Esta obra es de una pintora expresionista colombiana. Yo soy colombiana, entonces les comparto un poco de arte colombiano, que se llama Débora Arango. Se llama La silla
de Laureano, se refiere pues, a un evento político de la realidad colombiana de los años 50, que es un golpe de Estado de un militar. Tienen ahí como el mayor, que es el general Rojas Pinilla, que pues, es un personaje nefasto de la política colombiana dentro de los años 50, que se conoce como la violencia con mayúsculas. Fuera de este paréntesis, pues vemos que la estética de Valle Inclán en los esperpentos es la estética del expresionismo. Vemos personajes animalizados, grotescos, pinceladas gruesas que nos invitan a interpretar, a crear un sentido. El género de estas obras es justamente, Valle Inclán lo llama el esperpento. Esperpento, yo lo definiría a grosso modo como el expresionismo en la literatura, en la propuesta que hace Valle Inclán. Uno de sus personajes define el esperpento, dice, el esperpento es lo siguiente, es coger a los héroes clásicos y ponerlos frente a un espejo cóncavo. ¿Cuál es el efecto de un espejo cóncavo? Que deforma la imagen, que aumenta las cosas feas, digamos que hay, cambia las proporciones. Esto es básicamente la estética que desarrolla Valle Inclán. Grotesco nos va a resaltar, va a poner todas las luces sobre lo grotesco de esa, que ya está en la tradición que ha heredado en esta obra, pues, que es la tradición de los códigos del honor, de lavar la deshonra con sangre y demás. Valle Inclán, un autor al que se refiere muchísimo es a Goya. Ven acá un poco los paralelos con la estética de Valle Inclán. Personajes feos, deformes, grotescos, descritos a pinceladas gruesas que nuestra mirada, nuestra interpretación, pues va a terminar de percibir a partir de estas sugerencias. Dicho esto, muy breve sobre el esperpento, sobre el expresionismo de Valle Inclán, que nos presenta en Los cuernos de Don Friolera. Los cuernos de Don Friolera no son otra cosa que una reescritura en clave de esperpento, en clave de lo grotesco del médico de su honra, ¿no? Vimos que están los mismos personajes que nos presenta Calderón de la Barca, ¿no? Entonces es como si el médico de su honra, todos los personajes, don Gutiérrez, doña Mencía, don Enrique, desfilaran por este espejo cóncavo y al desfilar por este espejo cóncavo terminaran convertidos en Friolera, Loreta, Pachequín y demás personajes que nos presenta este autor. Entonces, si la ambientación de Calderón era este mundo oscuro medieval de Pedro el Cruel, personajes nobles, el infante Don Enrique, que va a ser Valle Inclán, pues una ambientación, sí, contemporánea a su época y una ambientación popular. No va a haber ningún infante, ningún noble, está el teniente Don Pascual Astete, alias Don Friolera. Y ojo con el apellido Astete, porque es importante. Hay un cura que es el padre Astete, que en 1599 escribe una obra que fue un boom editorial a través de los siglos, que se conoce como el Catecismo del Padre Astete. Entonces es como una doctrina cristiana para memorizar en forma de pregunta-respuesta. ¿Eres cristiano? Sí, por la gracia de Dios. Es como un adoctrinamiento, digamos, a través de esta estructura. Que se llame Astete, este personaje, y ya vamos a ver otros personajes, hay uno que seguro no les pasó desapercibido, no es gratuito, que hace este Friolera, pues seguir un poco una respuesta prefabricada a una situación. Que tu mujer te pone los cuernos, ¿qué haces? Lavar el honor. Y ya vamos a ver cómo se llega a eso. Doña Loreta. Doña Loreta es una mujer graciosa, y acá hay una diferencia con la regenta, la diferencia que surge por esta fidelidad que tiene Valle Inclán con Calderón. Doña Loreta sí es una mujer simpática, graciosa, del pueblo, que tiene ahí su enamorado, pero ella es fiel
completamente a su marido, ¿no? Sí, habla con su galán, pero le guarda la fidelidad completamente, como doña Mencía le guarda la fidelidad a don Gutiérrez, ¿no? Acá es muy fiel, y perdonen por la redundancia, al modelo calderoniano. Y el galán es un don Juan atractivísimo como Juan o como el Álvaro de la Regenta. No, el galán acá es un cuarentón, cojo, barbero, también muy simpático, muy gracioso, que toca la guitarra. Es así, son personajes populares los que nos va a dar este espejo cóncavo de Valle Inclán. Y surge un personaje fundamental en el desarrollo de esta tragedia, que es Doña Tadea, el apellido de Doña Tadea, Calderón. El guiño es claro, ¿no? ¿Y quién es Doña Tadea Calderón? Bueno, este personaje animalizado como la vieja Cotillo que está todo el día asomada de la ventana mirando qué hacen los vecinos, qué hacen esto, que está espiando, que es la que desencadena el mecanismo trágico. Si ustedes se recuerdan, doña Tadea lo que hace es escribir un papelito anónimo y se lo lanza a don Friolera, un papelito donde le dice que tu mujer te pone los cuernos, que no es verdad, que él vio a doña Tadea pues, asomada ahí por la ventana, como una lechuza, como una rata, como todos estos animales con los que la compara la estética expresionista de Valle Inclán, pues ve que están hablando el Pachequín, Loreta, que Loreta le da una flor que tiene en el pelo, se la regala y ya pues ella desencadena todo este mecanismo. Doña Tadea Calderón, fíjense que la honra calderoniana es la moral del qué dirán, qué dice la sociedad de mí. Dice que soy un cornudo, entonces tengo que derramar sangre. Doña Tadea Calderón, esta señora esperpéntica, horrible, que está mirando qué hacen los demás, pues es la encarnación de esa época y es bastante sugerente como Valle Inclán, pues encarna esa moral en un personaje cotillo que está ahí mirando qué hacen los demás. ¿No? Es el mundo de la consideración social, el mundo de la honra. Bien, tengo acá unas citas de doña Tadea, donde ustedes pueden ver que se presenta como, bueno, animalizada, ¿no? Como mirando todo el tiempo que hace los demás, espiando con ojos de lechuza, santiguándose cuando ve algo que se sale mínimamente de su moral estricta y cerrada. Acá en un punto dice, yo saco la cara por mi pueblo, adulterios y licencias acá solamente ocurren entre personas que vienen rodando por la vida. En fin, es esa moral que esperpentizada, pues nos da este personaje que es Doña Tadea. Doña Tadea con con esa moral, espérense un segundo si puedo cambiar esto de lugar que no me está dejando. Supongo que no. Pues va a desencadenar la tragedia. Don Friolera dice, vale, soy cornudo, la sociedad me impone matar a mi mujer. Y es interesante ver cómo lo plantea, dice, y no basta una honrosa separación, Friolera, si bastase. Si la galería no se conforma con eso, el principio del honor ordena matar. Pim, pam, pum. El mundo nunca se cansa de ver títeres y agradece el espectáculo de balde. Formulismos. Bastante tiene con su pena el ciudadano que ve deshecha su casa. Ya lo creo. La mujer por un camino, el marido por otro, los hijos sin calor, desamparados. Y al sujeto en estas circunstancias se le pide que degüelle y satisfaga con sangre, como si no tuviese otra cosa que rencor en su alma. Es una reflexión muy parecida a la que hacía Quintanar en La Regenta, ¿no? Como estos códigos, pues son como unas leyes sociales que se imponen al sentir
del personaje, una receta social prefabricada. ¿Qué pasa acá? A raíz de este papelito que doña Tadea envía, se desencadena la crisis conyugal. Y fíjense, traje fragmentos que van a aparecer a partir de la escena 4, en la que sentimos constantemente ese eco de Calderón. Ojo, el honor en Calderón es algo que sucede en silencio. Acá en el espejo deformado, pues es una pelea a gritos que tiene como espectadora quien obviamente a doña Tadea Calderón asomada a ver por qué están peleando los vecinos y qué se dicen los vecinos. Rivera dice, vas a morir, Loreta, asesino, encomiéndate a Dios. Lo decía también don Gutiérrez. Criminal, que con armas de fuego no hay broma. Gritería, pelea conyugal. Pachequín, que es vecino, oye todo esto, interviene y le dice, Verdugo es su señora, no se la merece, a la mujer se la respeta. En fin, hay un escándalo de barrio a raíz de todas estas maldades y estrechezas de doña Tadea Calderón, don Friolera, con vuestra sangre lavaré mi honra, vais a morir los dos. Mi teniente, oiga razones, ciego, ¿no ves a resplandecer nuestra inocencia? Encomiéndese a Dios, mátame, moriré inocente. Ecos, ecos, ecos de Calderón en una, digamos, una riña de barrio una riña conyugal de barrio. Los mecanismos de la tragedia en esta obra funcionan muy parecidos, si ustedes se fijan, a los de Calderón. Una vez se empuja, como nos explicaba el profesor Escudero, esta tragedia, todo va a ir a más, a más, a más. Hay esta pelea. ¿Cuál es el resultado de la pelea? Pues que don Friolera saca a, a doña Loreta de la casa. ¿Qué hace la mujer que se ve en la calle y con la puerta de su propia casa cerrada y tiene a Pachequín al lado? Pues Pachequín le dice, pues, de ella, es un amor correspondido, aunque no consumada, le dice, pues véngase a pasar la noche en mi casa, ¿no? No va a dormir ahí fuera. Entonces, más deshonor, más para las hablillas de este mundo de moral estrecha e hipócrita. O pasó la noche fuera de casa con este hombre con el que se le señala pues, de ser infiel, ¿no? Ellos vuelven esa noche, vemos la fidelidad de, de Loreta, análoga, insisto, a la de Doña Mencía, que le dice, Pascualín, sí, me gustas todo, pero no, no, no. Yo soy una mujer casada, soy una madre, no. No pasa nada esa noche, pero la consideración social ya es algo que va a manchar, digamos, a don Friolera como cornudo y a doña Loreta así sea una mujer fiel e íntegra, ¿no? Al día siguiente van doña Loreta y Pachequina donde don Friolera y se repiten estos ecos calderonianos. ¿Conoces tu sentencia? Pascualín, si dudas de mi inocencia, me repudies como esposa, pero de manera decente y sin escándalo. En España, la mujer que falta tiene pena de la vida. Pascual, tu esposa nunca dejó de guardarte la debida fidelidad. Ojo, con lo que viene pruebas, pruebas. Yo también les pido, Pascual. El que acusa en la lógica del honor no tiene pruebas. Basta con que se señale como cornudo y ya está. Acá se pone en evidencia eso y doña Loreta, la víctima, acá le dice pruebas, pues dame tus pruebas de que te he sido infiel. ¿Quién lo dice? Doña Tadea Calderón, los celos, toda esta moral estrecha, hipócrita y mojigata. Y esto es un punto en el que Valle Inclán pone las luces mostrando lo grotesco que hay en estas fórmulas del honor. Pachequín pues está ahí de la mano de doña Loreta, pues testificando un poco sobre su fidelidad. Pachequín es un personaje bien interesante porque se diferencia del don Enrique de Calderón, digamos, el personaje más antagonista, ¿no? Don Enrique es un egoísta absoluto. Recuerden que cuando entra a la casa de doña Mencía le dice, Enrique, no puedes estar acá, voy a dar voces. ¿Qué le responde? Ah, pues si das voces, a ti misma te deshonras.
y que es el egoísmo absoluto. También don Álvaro en La Regenta es un personaje muy negativo. Acá Pachiquín es un personaje bastante positivo, ¿no? Apoya a doña Loreta, la respeta, es un poco pesado, eso sí, pero respeta a doña Loreta y pues cuando ya la situación nada más le dice, pues vente conmigo, que tengo una niña, pues no importa, ven con la niña y nos vamos de este lugar y empezamos nuestra vida lejos de acá, donde nadie murmure de nosotros. Esto es bien interesante de esta figura de el galán. Bien, ante todo este escándalo que se ha formado, que ha ido a más, disparado por estos mecanismos supremamente trágicos, aunque en clave esperpéntica, ya tienen voz los honorables militares de esta obra. Recuerden, don Friolera es un militar. Los militares, acá son como los podemos pensar, como los nobles, lo que eran los nobles en el siglo de oro, en Calderón, pasados por este espejo deformador, son los militares que vamos a ver en esta obra, y de hecho en las tres de la trilogía. Por hoy hablaremos solo de esta. Entonces son como ese cuerpo conservador que va a defender esta idea de uno de los nuestros no puede ser deshonrado, ¿no? Y se reúnen a decir hay que pedirle que renuncie, el ejército no quiere cabrones. Son esta voz, pero Valle Inclán pues va a denunciar como la doble moral de este cuerpo y en la misma reunión en la que están diciendo nosotros que somos los defensores de la honor, es una reunión que se hace en un lugar tan prosaico como un billar, eh, ¿qué conversaciones salen que estuvieron en Filipinas, como militares en Filipinas, colonia? El teniente Cardona, sí, yo había aprendido algo en la lengua de allí. Tambú quiere decir puta. Estos señores que, digamos, con una moral súper infranqueable sobre la sospecha de la esposa, pues vamos a ver que son unos señores que sí se van de prostitutas y no solo, ¿qué más datos salen acá para terminar de conformar este ámbito que defiende el honor como algo grotesco, monstruoso y desagradable y censurable hasta más? En esta misma conversación en la que dice, no, no aceptamos el deshonor en el cuerpo, se ponen a hablar después de las prostitutas que usaban sexualmente a niñas de 15 años cuando estaban en Filipinas. En la misma conversación, miren ustedes la hipocresía que está poniendo de presente Valle Inclán. La misma conversación en la que van a expulsar por el tema del honor a don Friolera, ¿no? Yo he pasado 5 años en Colón, los mejores de mi vida. Las batas, las chicas de 15 años son muy aceptables. De primera, yo les daba un baño, les ponía una camisa de nipis y como si fueran princesas. Un diálogo terrible, un diálogo que hace a estos personajes completamente grotescos y completamente incoherentes. Dato curioso, esta obra fue censurada durante el franquismo. No nos extraña porque ¿no? Este cuerpo militar pues, queda muy mal, donde se ponen todas las luces de la hipocresía, de la doble moral, de lo deforme y grotesco que hay en estos valores patriarcales recalcitrantes como la honra y la paranoia, la sexualidad femenina, la mujer. Bueno, misma conversación, permítanme ustedes que les recuerde el objetivo que aquí nos reúne. Un primordial deber nos impone velar por el decoro de la familia militar, como ha dicho en cierta ocasión el heroico general Martínez Campos. Procedamos sin sentimentalismos, castiguemos el deshonor, generemos a la familia militar, miren las palabras con las que se llenan la boca de estos personajes, la familia, el decoro, un renglón antes, tres, estaban diciendo, sí, nosotros utilizábamos métodos sexuales, abusábamos de menores de edad,
cuando desempeñábamos nuestra función de militares en un territorio colonizado. Bueno, es un tema de bastante actualidad, ¿no? Estos temas de abusos en ámbitos militares, en territorios colonizados o que se rigen bajo lógicas de colonia. Y sigo compartiéndoles más de esta pintora colombiana, Débora Arango, tiene un cuadro, 44, que se llama irónicamente Justicia. Una mujer acosada por 3 uniformados, 3 policías, también representada desde esta estética expresionista. La crítica que se ha ocupado de este cuadro pues habla de las porras, si las ven acá, como símbolos fálicos. Esta punta hacia el vientre de la mujer, hay pues, como toda una énfasis en estas violencias que estos autores, desde estéticas expresionistas, una estética teatral expresionista, otra estética pictórica expresionista, pues van a poner en evidencia a través de este proceso de grotesquización, por llamarlo de alguna manera. Dato curioso, Débora Arango fue a Madrid en la década de los 50, pleno franquismo, a hacer una exposición y al día siguiente le cerraron la exposición y se devolvió. Más paralelos con Valle Inclán, que en Colombia, bueno, también fue un personaje, esta mujer bastante censurado y que causaba bastante incomodidad por su propuesta artística y por los problemas que ponía en evidencia con la lupa del expresionismo. Desenlace. El matrimonio de Friolera pues se vuelve intolerable, ¿no? Estos gritos, estas peleas, vimos que va todo a más con la mujer que durmió por fuera de la casa de su marido, con la presión de estos militares que les dicen no queremos un cornudo entre nosotros, somos honorables, tienes que renunciar. Bueno, se le impone al personaje el imperativo de este curso, que es la honra se lava con sangre. Ante esta situación familiar intolerable, pues doña Loreta no puede hacer más y le dice a Pachequín, pues si este nos va a terminar matando, vámonos. Tengo una hija, que me llevo la hija contigo, que me busco un trabajo y vale. Quien empuja a doña Loreta a irse de casa, pues don Friolera. Y detrás de don Friolera toda esa moral estrecha y pendiente del que dirán, ¿no? Finalmente ella decide coger a su niña, irse de casa, ¿por qué? Porque no le queda otra, y llega don Friolera con estas ideas que le han metido los militares después de hablar. Los militares es decir, tengo que lavar mi honra. Coge su pistola y dispara. Se presenta después donde es muy hábil la técnica con la que Valle Inclán desencadena su tragedia, donde el coronel y le dice, lavé mi honor, son absurdos del vino, no mi coronel, está usted sin haberlo catado, bebí después para olvidar, pero vengo a entregarme. El coronel le dice, teniente Astete, si su declaración es verdad, ha procedido usted como un caballero. Excuso de decirle que está interesado en salvarle el honor del cuerpo, mas fúmese ese cigarro, usted es un hombre digno, usted ha matado a su esposa, al amante, el imperativo. Social el imperativo que se desarrolla en las tragedias del siglo de oro. ¿Qué nos enteramos después? Aparece la esposa del coronel, la coronela, irrumpe en la sala sofocada con abanico y bata de lazos. Se derrumba en la mecedora, enseña una liga. Doña Pepita, qué drama. No mató a la mujer, mató a la hija. Muy calderoniano, y llega al final y rompe como esta lógica de honor restaurado, de tragedia, digamos que vindicativamente, pero que restaura un orden y salen mal las cosas, como le salían mal al Quintanar de la Regenta, ¿no?
va a lavar su honor con sangre, ¿qué pasa? Que el otro le pega un tiro en la vejiga y se muere lenta y podemos imaginar prosaicamente, ¿no? Acá este imperativo no se cierra con ese tono épico de he matado a los culpables, a los que por imprudencia parecieron culpables a los ojos de la sociedad, sino que es trágico, pero en el sentido en el que hay un sinsentido, que no funciona nada, ¿no? Mata a la hijita, Don Friolera. Este es el resultado de ese imperativo del honor en esta tragedia. Y bueno, es muy interesante en este punto hablar de esto sobre la nuez, digamos, de los cuernos de Don Friolera, pero si se fijan en la lectura, es una obra que aparece enmarcada entre otras dos obras menores que narran la misma historia desde estéticas diferentes. Entonces, antes de empezar la tragedia de los cuernos de Don Friolera, tenemos a dos personajes como en un marco, una corniche, que ven primero, antes de que empiece, una obra de muñecos, de títeres, de Corratini, que la estética del golpe, pero el golpe que no es trágico, la muerte, que tampoco es trágica, sino que narra una historia de lavar el honor, mata a la mujer, el muñeco, pero luego la mujer revive, porque, bueno, le da una moneda, entonces se revive. Una lógica de risa entremesí, de risa, de muñecos, vale. Y al cerrar esta obra, al cerrar la tragedia de los cuernos de Don Friolera, aparece otra versión de la misma historia. Y en este punto lo que tenemos es un romance. El romance, recordemos, es este género épico medieval, pero algo que no sé, lo estudiamos mucho en literatura medieval, pero el romance después de la Edad Media sigue siendo como un género que funciona, que digamos que se escribe en papelitos sueltos, en pliegos sueltos, y que va adquiriendo cada vez más la estética, la función como de prensa amarillista, ¿no? Que narra casos así como muy sanguinarios, muy escabrosos, pues al final de la obra, los personajes del marco discuten de estética, don Manolito y don Estrafalario se encuentran ante un romance, oyen un romance que va a narrar la historia de don Friolera en este tono épico, ¿no? Entonces, a la mujer y al querido los degüella con un hacha, las cabezas ruedan juntas, de los pelos las agarra, y con ellas se presenta al general de la plaza. Tiene pena capital el adulterio en España, y el general Vieja, con arreglo a la ordenanza, el pecho le condecora con una cruz pensionada. En los campos de Melilla hoy Percy prosigue sus hazañas. Él solo mató a 100 moros en una campal batalla. ¿Qué tenemos acá? Pues el tema de la sangre y de matar a la mujer adúltera, de matar al amante desde una estética que tiende como a lo épico. Tres estéticas: lo ridículo, del humor sin consecuencias, grotesco un poco de los muñecos, la trágica del derramamiento de sangre a ritmo épico, y en la mitad el esperpento, que tiene un poco de ambas, que tiene grotesco, que tiene algo de trágico, pero que se distancia ciertamente de las dos. Y lo que me interesaba de este marco tan supremamente metaliterario son los comentarios que hacen los personajes al respecto. En la primera parte, cuando están ante los muñecos, discuten de estética estos dos personajes, y uno de ellos dice, refiriéndose al honor calderoniano, perdón, me quedó acá una rata, el honor calderoniano.
La crueldad y el dogmatismo del drama español solamente se encuentran en la Biblia. La crueldad shakespeariana es magnífica porque es ciega con la grandeza de las fuerzas naturales. Shakespeare es violento, pero no dogmático. La crueldad española tiene toda la bárbara liturgia de los autos de fe. Es fría y antipática, nada más lejos de la furia ciega de los elementos que Torquemada. Es una furia escolástica. Tiene toda la antipatía de los códigos, desde la Constitución a la gramática. Es bastante interesante y bastante densa esta apreciación que hacen estos personajes, estos comentaristas de pone Valle Inclán en el marco de su obra, porque nos da muchas claves para entender qué es el honor. El honor no es propiamente, no se rige propiamente por la lógica de los celos, ¿no? No es el Otelo que se llena de ira, de celos y va y mata por celos. Los personajes, incluso Don Gutiérrez dice, tengo amor y tengo honor. Matan por una norma social. Hay una norma social, hay una convención que es la que hace que se tenga que matar a la mujer adúltera. Ya hablábamos un poco de eso la clase pasada, ¿no? Es la norma del patriarcado como estructura familiar que se ve amenazada por la idea, la sospecha sola que un hombre pueda, pues que la propia mujer pueda gestar el hijo de otro hombre y que ese hijo lleve el apellido, la herencia. Bueno, esto es lo que desestabiliza, pero en el fondo creo que es bastante sugerente esta apreciación que hacen los personajes. Es una furia escolástica, es algo como un código social. Y después nos dirán los personajes del marco, nos dicen, indudablemente en la literatura aparecemos como unos bárbaros sanguinarios. Luego se nos trata y se ve que somos unos borregos. Y acá creo que también es una apreciación muy aguda la que hace Valle Inclán, porque claro, a primera vista, la idea de matar a la mujer, matar al amante, poner la mano ensangrentada, ¿no? Que deja Ludovico en el médico de su honra, toda esta estética de sangre parece una estética de la crueldad, de hombres crueles. ¿Y qué dicen los personajes, los comentaristas de este marco de Valle Inclán? Dicen, no, no es la lógica de la crueldad ciega, en verdad no es la lógica del sanguinario, sino de los borregos, de los que siguen. Y esto es muy interesante en la configuración del personaje de Don Friolera. Don Friolera no es un hombre violento, tampoco el Quintanar de la Regenta, ¿no? Son señores bastante normales. Don Friolera aparece siempre con su perrito, su French Poodle, con una borlita en la cola y se les impone matar, seguir los códigos del honor. Y creo que esto es interesante si seguimos del análisis estrictamente filológico, literario, para darle una mirada de género a toda esta problemática del honor, para pensar en esas violencias, ¿no? Pero no solo, que surgen por una imposición social, ¿no? El modelo social, el estereotipo social te dice esto, no importa si eres una persona tranquila, normalita, como un Don Friolera, como un Quintanar, pero hay como una presión social que obliga a hacer una cosa. Y esto es muy interesante porque nos obliga a pensar a esas violencias machistas que no son la violencia de este señor loco y ya está, sino una tradición cultural, un sistema, unos estereotipos que se han anclado en nuestros modelos culturales que van a presionar a individuos para moldearlos, para inculcarles un deber ser, ¿no? Y esto es bastante interesante. Al margen del honor, pensemos frases como yo no tolero que mi mujer, no sé, me domine, me diga qué hacer, ¿no? Estos, digamos, leyes, mandamientos de patriarcado que al final pues terminan siendo
y desatando pues las violencias, no de el caso aislado, no de el loco, el loquito que le dio por maltratar, ¿no? Sino violencias bastante recurrentes, bastante comunes, que son las violencias de los borregos, de los que asumimos, porque ya vimos con las tías de Ana de Osores y también lo podemos ver con doña Tadea Calderón, pues esos modelos culturales sin ponerles ninguna crítica, ¿no? Esos estereotipos que debe ser un hombre muy hombre o una mujer como Dios manda, por decirlo de alguna manera. Pues hay mucho de borrego y tal vez por eso son violencias, hay muchas violencias que son muy arraigadas y muy difíciles de exterminar y muy comunes, porque no son la violencia del loquito pues, que se enfureció, sino violencias que siglos de tradición pues, han inculcado como modelos culturales hasta que finalmente estallan, ¿no? Y entonces creo que Valle Inclán, cuando lee El Honor, Valle Inclán es el mejor lector de Calderón de la Barca, pues ve estas estructuras y con su lupa expresionista las agranda para mostrar lo grotesco que hay ahí, lo monstruoso que hay ahí y la hipocresía social desde su peor forma, que es la forma de, de estos gremios, podríamos hablar hoy en día así de militares, pero también religiosos que van dictando normas de conducta de la vida privada de los que pertenecen a esos gremios, que ese es otro tema que podríamos seguir comentando indefinidamente. Y bueno, esto en definitiva es esta obra, una obra corta, pero que tiene bastantes puntos para discutir, para analizar y bueno, para reflexionar en esta sesión hoy.